En el libro primero de Samuel, vamos a leer juntos del versículo 3 al versículo 12. Libro primero de Samuel, capítulo 7, versos 3 al 12. Cuando estemos listos, damos gloria a Dios. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, y quitad los dioses ajenos, y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y él, al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de las manos de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos hasta hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Tome su lugar. Este año ha sido llamado por muchos el año de la post-pandemia. Ciertamente 2023 nos enfrentó no solo al final de una pandemia que durante más de 120 años la humanidad no había experimentado. Muchas cosas aparte de las muertes que ocasionó el COVID ocurrieron. También hubo calamidades. Está en nuestra memoria y en nuestro corazón la tragedia que vivieron nuestros hermanos y nuestros conciudadanos en Acapulco. Ha habido adversidades. Ha habido luchas como pocas veces habíamos tenido. El ataque del enemigo, del adversario contra nosotros, utilizando instrumentos humanos, ha sido cruel, mentiroso y demoledor. No es cosa de asombro que los creyentes tengamos pruebas. Nadie debe decir por qué pasa esto. Porque el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Lo que sí mueve nuestro corazón en esperanza es saber y experimentar la gran solicitud que el Señor tiene siempre para ayudarnos. Ustedes saben, por las noticias, aunque no fueron muy abundantes, que lo que ocasionó el meteoro de Otis en Acapulco
tuvo efectos muy grandes. Nuestros hermanos de allá de Carolina del Norte, de Samaritan Purse, de inmediato enviaron plantas potabilizadoras de agua, plantas de luz. El ejército se las tomó, pero seguramente que algo pasó y devolvieron todas esas plantas para beneficio de la población. Y andaban buscando los técnicos de Samaritan Purse, andaban buscando veneros que estuvieran por allí en las laderas de Acapulco y que tuvieran agua, diríamos que más o menos pura, y no lo hallaban. En forma providencial y casi yo diría milagrosa, hay una congregación muy humilde, muy sencilla, donde está nuestro hermano Patricio, el apellido se me olvida. El templo se llama Monte Carmelo. Llegaron los técnicos porque les dijeron que ahí había un venero. Y efectivamente encontraron el venero. El venero estaba exactamente en el altar de ese sencillo templo. Fue tan conmovedor esto que los hermanos dijeron: esta planta ya es de ustedes. Más de $8,000 cuesta una planta potabilizadora. Pero el Señor es el dueño de todas las cosas. Por eso hay esperanza, por la gran solicitud que el Señor tiene. Esta semana se han comprado 169 montenes de cierto calibre para iniciar la reconstrucción de 50 viviendas de los hermanos y otras cosas más. La palabra de Dios que hemos leído nos guía siempre para que consideremos y no nos equivoquemos cómo fue que los hombres de Dios salieron de la incertidumbre o de la aparente derrota a la victoria. Samuel, profeta y sacerdote por disposición divina. La clase sacerdotal que estaba en Shiloh fue acabada. Los hijos de Elí murieron y Elí mismo murió. Y ahí terminó esa línea sacerdotal, pero el Señor tenía preparado a Samuel, niño que al ser destetado por su madre, Hannah, fue llevado al templo. Y ahí estuvo hasta que el Omnipotente le habló con voz audible y lo llamó para servirle. Samuel es un ejemplo que edifica, puesto que 20 años antes de lo que nosotros leímos, el pueblo de Israel había sufrido una derrota a mano de los filisteos. Pero el Señor ya tenía a su siervo, invocando al Dios de los cielos, llamó al pueblo a la humillación, logró la victoria en el Señor, reconstruyó la fe en el Señor y nos deja una enseñanza tipológica. ¿Qué quiere decir esto? En la Biblia hay muchas cosas hermosas
hay colores, hay lugares, y hay algunas personas también, pero hechos que son tipos, sombras de realidades venideras. Hasta nuestros días, no solo lo que Samuel hace con relación al pueblo y cómo va desarrollando la acción, sino también tiene una declaración que perdura, que perdurará eternamente. Dice la palabra, versículo 12: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ha-ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esta representación tipológica, esta acción, va más allá de la declaración, va más allá de las palabras, va más allá de la escritura en la piedra. Eben-ha-ezer significa piedra de ayuda. Pero lo que sucede va más allá para nuestra enseñanza. La victoria sobre los enemigos que se habían enseñoreado sobre Israel fue primorosa. Pero lo que primero hizo Samuel fue llevar al pueblo al arrepentimiento, al dolor profundo de haber ofendido a Dios y al sentimiento igualmente firme, con convicción de no volverlo a ofender jamás. Ofrece, y otra vez tipológicamente, el sacrificio de un cordero en holocausto. Holocausto quiere decir una ofrenda completamente quemada. Pero lo sorprendente para algunos, para los que conocemos a Dios no lo es tanto, es que Jehová oyó a Samuel y le dio la victoria a su pueblo. La gran acción de este gran hombre se manifiesta en hacer un memorial. Toma una piedra. No piense usted que cualquier clase de piedra. Por eso en Mateo capítulo 16, cuando se habla de Pedro y cuando se habla de la roca, hay esa distinción entre Petra y Petrus. Petrus es piedra pequeña, pero Petra es una roca. Samuel, repito, no toma cualquier piedra. Debió haber sido una piedra de proporciones grandes, pues el propósito era que quedara como memorial, como señal de trascendencia. Y además escribe en ella, en la piedra, Eben-ha-ezer, que como hemos dicho significa piedra de ayuda. Y esto es interesante. Para nosotros que estamos terminando un año y empezaremos otro, esto es interesante. La coloca entre Mizpe y Sen. Mizpe es en hebreo. Nuestra traducción dice Mizpa, pero en el original dice Mizpe. Y la coloca entre Mizpe y Sen. ¿Por qué en Mizpe? Era el lugar llamado el vigía de Benjamín. El sitio específico desde donde el pueblo de Israel podía atisbar el movimiento de sus enemigos. Era Shaiman,
judío erudito, autor de varios libros, entre ellos el comentario bíblico histórico que edita Editorial CLIE, dice que Mizpe tenía una altura más allá de los 1000 metros sobre el nivel del mar, una planicie propicia para reunir al pueblo. Y Sen significa literalmente diente. La tierra de Benjamín, una tierra montañosa. Sen era un risco rocoso entre las montañas, y allí en su huida murieron miles de filisteos. La piedra de ayuda. La ayuda está en medio de Mizpe, del vigía, del atalaya, y está en Sen, en donde han de fracasar los enemigos del pueblo de Dios. Esto nos hace mirar hacia el Salmo 124:4, que dice: he aquí no dormirá, ni se adormecerá el que guarda Israel. No es un vigía de Benjamín solamente, es el que vela por nosotros y por nuestras almas. Esta piedra de ayuda es la misma roca, en el sentido también simbólico, que proveyó agua para los israelitas en el desierto. Es la misma roca y sombra de gran peñasco en tiempos calurosos. Es piedra de ayuda, pero está en medio, entre Mizpe y Sen. El que guarda por nosotros en este momento está en medio de nosotros, pero también está en medio de los tiempos, en medio de los años, en medio de 2023 y 2024. La piedra de ayuda, la cual es Cristo, es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso está colocada allí. Esta es la gran enseñanza. No es casualidad, no es coincidencia que el profeta sitúe al pueblo en Mizpe. No es casualidad tampoco que la derrota de los enemigos haya sido en Sen hasta Bet-Car. ¿Qué quiere decir Bet-Car? La casa del Cordero. Porque el mediador, la piedra de ayuda, la roca de ayuda, también es el Cordero inmolado, de aquel que fue testificado por el precursor cuando lo vio: he aquí el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. El Cordero asegura la victoria, el triunfo para los que son suyos. Esta piedra de ayuda, puesta entre el sitio de reunión y el lugar de la victoria, tiene que ver con la congregación. Cajal, la congregación, la gran congregación. Esta es la palabra hebrea que sirve de antecedente a algunas palabras en otros idiomas, como por ejemplo en el griego, eclesia, church, iglesia. Lo que reúne en visión Samuel allá en Mizpe es una congregación, es una iglesia. El gran mediador está
para solucionar los problemas de la iglesia. La iglesia situada permanentemente entre un desafío y un reto, en adversidad y en peligro. Pero la iglesia debe estar congregada en torno de la roca, porque la roca es nuestro ayudador. La iglesia debe estar congregada en torno del Cordero. Este año que viene, posiblemente estemos también en grandes pruebas de fe. Pero si la piedra del ayudador está con nosotros, nos dará la victoria si somos fieles a sus mandamientos. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Es la declaración de un hombre que conoce profundamente a Dios, que conoce sus atributos, que sabe de su naturaleza, que sabe de las excelencias de su perfección, porque se malinterpreta, hasta aquí nos ayudó el Señor, como si fuera hasta aquí nos ayudó, pero después quién sabe. No es de alguien que tiene incertidumbre respecto al futuro. Es de alguien que está expresando, hasta aquí Dios nos ha ayudado, pero conociendo al Omnipotente, que es eterno además. Es la misma declaración de Isaías, del salmista en 48:14. Porque este Dios es nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. No hay limitación para la roca. El pueblo de Israel seguía a la roca, y la roca que ellos seguían era Cristo. Y nosotros seguimos a la roca, y la roca es Cristo. Teniendo al ayudador, ¿qué temeremos? Efectivamente no sabemos qué será el año por venir. No sabemos si enfermaremos, si estaremos sin empleo, si vendrá la tormenta. Pero confiemos en la roca de ayuda que es Cristo. Él está a nuestro lado, Él está a nuestro favor. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Sin embargo, ¿qué condiciones debe contar la iglesia para gozar de la intervención mediadora del Señor en favor nuestro en este año, que en unos momentos iniciaremos? La misma enseñanza. Los pastores, los predicadores siempre están llamando a una vida piadosa. Samuel llamó al pueblo a una entrega absoluta al Señor, volver a Él de todo corazón. Pidió que se quitara la idolatría. Y la idolatría, queridos hermanos, no solamente es el culto a los ídolos, sino el culto a toda cosa o persona que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. Puede ser una casa habitación, puede ser un automóvil, puede ser un hijo, puede ser una hija, puede ser una esposa. Samuel pidió al pueblo que quitara la idolatría. La iglesia debe quitar de su corazón todo aquello que esté ocupando el lugar del Señor. La iglesia no debe tener ninguna preferencia o simpatía humana, personal o de grupo. Encima de toda la vocación espiritual de la iglesia no puede haber nadie más que el Señor. ¿Qué condiciones debemos reunir? Bueno, la siguiente es servir al Señor completamente.
En este caso, el servicio también debe ser absoluto, porque sabéis bien que nadie puede servir a dos señores. El pueblo quitó los ídolos, pero se hace una mención especial de Astarot, que era la diosa de la fecundidad, porque hasta este grado había llegado el pueblo, que ignoraba que herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre, y entonces adoraban a la diosa de la fecundidad. La iglesia ha permitido la corrupción en algunas áreas de la vida de la propia iglesia. Para alcanzar la protección del Señor debe despojarse de todo aquello que desagrada al Señor y vivir una vida piadosa, consagrada por la fe y en vigilancia de su pureza. Sobre todo, porque todo apunta, hermanos, a que la venida del Señor está más cerca de lo que creemos. La práctica piadosa de ayuno la practicó el pueblo. Debemos ofrecer nosotros el ayuno como una práctica que nos permita conocer más la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios está determinada, por más que usted ayune, no va a cambiar la voluntad de Dios. Pero si usted ayuna para conocer la voluntad de Dios, entonces podrá ajustar su vida a la voluntad de Dios. El pueblo derramó agua. ¿Qué significado tiene esto? El agua que se derrama es imposible recogerla. Ya se derramó. Ya fue absorbida por la tierra. Derramar agua en este sentido era precisamente el arrepentimiento de decirle al Señor: ya nos arrepentimos, ya nos humillamos, perdona nuestros pecados. Así como el agua se derrama, no volveremos nosotros a practicar la maldad. Así como no se puede recoger el agua, así el corazón derramado en arrepentimiento debe ser un arrepentimiento definitivo para poder seguir al Señor y disfrutar de su ayuda. Pero también el agua era señal de regocijo. El día de la dedicación, que era precisamente por estas fechas, cuando se dio el milagro allá en Jerusalén de que no había aceite sino para un solo día, y entonces el pueblo pidió a Dios que hiciera un milagro, y la antorcha que ardía día y noche, el candelero que ardía día y noche, la menorá que ardía día y noche, no ardió solo un día, sino que ardió 8 días, más el día en que la encontraron. Por eso la Januquía, ese candelero, es ahora de 9 brazos. ¿Y cómo expresaron su regocijo? Yendo al estanque cercano. El sacerdote llevó una vasija de oro, la llenó de agua, y durante el trayecto del estanque hasta el templo iba derramando agua, y el pueblo se regocijaba. Por eso el Señor Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La práctica piadosa de la iglesia debe llevar precisamente a los corazones
para recibir esa agua que salta para vida eterna. El agua del Espíritu. El agua que quien la toma nunca más experimenta la sed. Hasta aquí nos ayudó Jehová, entonces es seguridad en lo porvenir. El apóstol Pablo lo expresó en 2 Corintios 1:10 así, respecto al Señor, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Todos los tiempos, pasado, presente y futuro, están aquí, porque el Eterno está también aquí con nosotros. Este es el Señor que nos ha librado en el pasado. Ese es el Señor que ha estado con usted y conmigo en todos los días difíciles. Este es el Señor que continuará librándonos en el año venidero. Todas las cosas que vengan están en su mano. Cuando ya las fuerzas humanas se pierden, la esperanza en Él está en medio de las circunstancias difíciles. Es nuestra piedra de ayuda. Nos librará de los siervos falsos. Nos librará de los detractores de su iglesia. Esos detractores que acusan un interés personal para enseñorearse de la grey. Pero la iglesia es del Señor. Y Él mismo dijo que sus ovejas nadie las arrebatará de su mano. Citando nuevamente a San Pablo, el Señor es el libertador, es el que libra al pueblo de los peligros, es el que libró a Lot, es el que libró a David, es el que libró a Daniel en el foso de los leones, es el que los librará a nosotros siempre y cuando nosotros no nos apartemos de Él. Nos espera un año nuevo. Otra vez, ¿qué vendrá? No lo sabemos. Pero sí sabemos que el eterno Dios es nuestro refugio y acá abajo los brazos eternos. Vamos a dar gracias al Señor. ¿Quiere usted dar gracias al Señor? ¿Quiere usted abrir su corazón completamente en gratitud? ¿Quiere usted venir aquí a orar juntos? ¿Quiere usted disfrutar la presencia gloriosa de nuestro ayudador, que está en medio de los problemas, que está en medio de las luchas, que está en medio de la adversidad, que está con nosotros? Le invito, hermano, para que venga. Le invito a usted también que nos visita. Venga para que experimentemos esta gran ayuda, esta roca inconmovible de los siglos, esta roca maravillosa que está a nuestro favor. Oremos al Señor.